Al dejar esta vida, nuestros seres queridos nos dejan con grandes lecciones que nos acompañan para siempre. Y en las matemáticas no es la excepción. Por eso, este Día de Muertos, dedicamos una ofrenda a 5 matemáticos que sus hazañas y descubrimientos han iluminado el camino a varias generaciones de matemáticos a pesar de su muerte. Esta es nuestra ofrenda matemática. El primer honrado es David Hilbert, matemático alemán considerado en su época el mejor del mundo, con trabajos desde geometría y lógica hasta esenciales para la relatividad y física cuántica. Famoso por proponer los 23 problemas del siglo, unos retos matemáticos que hasta la fecha siguen varios sin resolverse. Pero lo que destacaremos esta ocasión de él es su humor un tanto negro y que no temía a jugar con su propia muerte. Cuando la aviación todavía estaba en pañales, Hilbert fue invitado a dar una conferencia que tituló La prueba del último teorema de Fermat. La expectación fue inmensa, pues era un problema que llevaba más de 200 años sin resolverse. El día llegó. Hilbert bajó del avión, arribó al lugar y ofreció una conferencia magistral que no tuvo nada que ver con la prueba del último teorema de Fermat. Cuando un curioso le preguntó entonces por qué el título, Hilbert contestó: "Ah, no, el título solamente era para el caso en el que el avión en el que venía se estrellara". Al final, Hilbert falleció en 1943, lejos de sus amigos desterrados en la Alemania nazi. Y en su lápida puede leerse un epitafio que creo que lo representa perfectamente. Debemos saber, sabremos. La segunda es Emineter, que en palabras del propio Albert Einstein, es el genio matemático creativo más importante que haya existido. A pesar de entregarnos grandes herramientas para la física teórica y las matemáticas, como el teorema de Noether, los teoremas de isomorfía de Noether, el teorema de Lasker-Noether o un montón de cosas que llevan su nombre, vivió un tanto opacada por otros matemáticos de su generación menos brillantes que ella y solamente por ser mujer. Aún así, era una persona extraordinaria con todos a su alrededor. Tanto que, durante el gobierno nazi, en el que ella y muchos otros profesores y hasta alumnos fueron expulsados de la universidad, Noether ofrecía clases en su propio departamento, haciendo que un gran matemático como Hermann Weyl dijera de ella, y cito textualmente: "Su coraje, su franqueza, su falta de preocupación por el destino propio, su espíritu conciliador, ella estaba en medio de todo el odio y la maldad, la desesperación y el dolor que nos rodeaban. Ella era un consuelo moral". Noether murió al parecer por una infección durante la convalecencia de una cirugía, tras lo que recibió al poco tiempo cartas provenientes de todo el mundo, entre ellas una de Einstein mostrando su respeto, justamente diciendo lo que mencioné al inicio. Esta fue una muerte que no pudo pasar desapercibida, ni en ese entonces ni ahora. Leonhard Euler, no por nada apodado como el maestro de todos nosotros, aportó a la teoría de números, al análisis matemático, a la variable compleja, a la lógica, a la geometría, a la mecánica, a la astronomía, introdujo el concepto de función e incluso dio nacimiento a toda una nueva teoría de las matemáticas cuando las ocupó para demostrar que era imposible hacer un recorrido muy específico en unos puentes que estaban en Königsberg, Alemania, naciendo así la teoría de gráficas. Alrededor de 1766, Euler quedó en tinieblas para siempre. Y no porque se haya muerto, sino porque varios problemas severos le quitaron primero la visión de un ojo y después la del otro. Sin embargo, este obstáculo no afectó prácticamente en nada su productividad, siendo elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Hasta 17 años después, discutiendo sobre el reciente descubrimiento de Urano, cayó al piso debido a una hemorragia cerebral, provocándole un obstáculo ahora sí insuperable: la muerte. No hace falta decir que su inmenso legado será eterno, y por eso le dedicamos parte de esta ofrenda, esperando que, a diferencia de en Königsberg, esta vez sí encuentre un camino de venida hasta aquí. El príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss, es probablemente el matemático más grandioso de la historia, nuestro cuarto ofrendado de hoy. Conocido por todos, aunque sea por sus campanas o por resolver series desde que tiene 10 años, este hombre tiene un aporte que lleva su nombre en casi cualquier asignatura que se dé en las carreras de matemáticas, física o ingenierías. Aparte de sus trabajos publicados, tenía una libreta repleta de escritos jamás publicados, que solamente uno de ellos pudo haber servido de tesis doctoral para cualquier matemático mortal. Pionero en las geometrías neoeuclidianas, pilar de la teoría de números y el álgebra, fundamental en la física y en la estadística. La versatilidad de Gauss,
quizás solamente comparable con la de Euler, fue intriga para muchos, tanto que al morir a los 77 años después de un paro cardíaco, su cerebro fue mandado a retirar para estudiar y buscar pistas de su gran genio. Pero no se encontró nada muy contundente, desde luego. Aunque ya no guardamos su cerebro, espero, guardamos su mente a través de incontables resultados que aparecen en la formación de cualquier futuro joven científico, que nos hacen sentir la verdadera muerte. El último homenajeado es Évariste Galois, un matemático francés que desarrolló una teoría de esas pocas que llevan nombre propio, la teoría de Galois. Un desarrollo crucial para las matemáticas y la física moderna y que sirvió para resolver problemas que habían eludido a los mejores matemáticos por más de 2000 años, que facilitó muchísimos resultados posteriores y que sirvió como objeto de investigación para grandes matemáticos venideros, entre ellos la misma Emmy Noether. Esta impresionante teoría fue desarrollada por él solo, en una sola noche, antes de morir. Galois había sido retado a un duelo a muerte por un capitán de la Armada francesa, y sabiendo que no tenía ninguna oportunidad, una noche antes se dedicó a escribir todas sus ideas en un papel a modo de un testamento matemático. Al día siguiente, Galois recibió un disparo en el vientre durante el duelo, muriendo al poco rato después. Y sus últimas palabras fueron dirigidas hacia su hermano diciendo: «No llores, Alfred, necesito todo mi valor para morir», a los 20 años de edad. Su relevancia es tal que en honor a Galois, el Día Internacional del Matemático se celebra el 31 de mayo. Y no, curiosamente no es el día del nacimiento de Galois, sino el día de su muerte. En fin, todos estos matemáticos han tejido un profundo legado que quedará con nosotros para siempre en la historia de la humanidad. Y para ellos es esta pequeña ofrenda de Día de Muertos, porque de alguna u otra forma ellos han logrado estar aquí a pesar de la muerte.